Hola amigos y amigas de Polimateando, mi nombre es Bruno Segura y el día de hoy nos encontramos en la Feria Internacional del Libro de Bogotá y bueno, les vamos a realizar una entrevista a María Osorio, quien es la directora de la editorial Babel, que no únicamente es editorial, también es biblioteca, también es librería y un espacio de refugio para los lectores. Y distribuidora. Ah, también distribuidora. ¿Cómo está? Muy bien, Bruno, gracias. Bueno, pues me gustaría que nos empezara contando un poco sobre, para los que no conocen este proyecto de Babel, que bueno, es bastante famoso, pero bueno, de todos modos siempre No, los lo hay. que pasa no es que sea famoso, es que ya llevamos, ya estamos cumpliendo ahora 22 años, entonces es como que es el tiempo también. Claro, platíquenos un poco sobre qué es todo lo que incluye Babel, desde la editorial, etc. Bueno, la verdad es que yo trabajé antes de Babel en Fundalectura, que es un proyecto de promoción de lectura de este país. Trabajé primero en la Asociación Colombiana para el Libro Infantil y Juvenil, desde el 86 hasta el 90. En 90 esa asociación se fusionó con Fundalectura y trabajé en Fundalectura entre el 90 y final del 2000. O sea, venía de un proyecto de promoción de lectura, de ahí el interés. Entonces, obviamente, lo que yo no quería era salir, o sea, yo salí con la idea de hacer libros, pero salí del proyecto de promoción de lectura y me di cuenta de que no había librerías, no sabía cómo, o sea, me pongo a hacer libros y qué hago con ellos, ¿no? Claro. Cómo los vendo, cómo los llevo al público, no sé qué. Entonces decidí hacer todo el proceso desde el comienzo, o sea, fundar primero la distribuidora, a tener fondos que eran amigos y que yo ya distribuía cuando estaba en Fundalectura, como Ecaré. Fue el principal socio y amigo que nos ayudó en el comienzo. Después de crear la distribuidora, entonces teníamos que tener un punto de venta, entonces en vez de un punto de venta mejor una librería. Con la librería pedimos los libros a todas las demás distribuidoras y editores, entonces conocimos lo que funcionaba en el mercado, lo que estaba en el mercado. Cuando tuvimos eso y la distribuidora y la librería empezaron a funcionar, creamos con un grupo de libreros, la Asociación Colombiana de Libreros Independientes, que es aquí nuestro vecino. Ah, ok, muy bien. La ACLI. Ese trabajo con todas las librerías me enseñó también a trabajar en equipo y en comunidad, que es lo más importante. Entonces, cuando ya esto estaba consolidado, empezamos la edición, ¿no? Empezamos a editar. Y cuando empezamos a editar, teníamos un espacio y dijimos, vamos a poner un café. Entonces hice todas las instalaciones para un café, puse luz separada, agua para tener lavaplatos y esta cosa, no sé qué. Y cuando fui a poner el café, puse una biblioteca, porque me pareció más importante. O sea, digamos que la relación, ayudar a construir la relación en las familias, entre padres y niños, con el libro, ¿no? O sea, es una manera de construir y de hacer clientes sin tener que poner por anticipado el tema de la compra. Es decir, poner a un lado la compra e invitarlos a leer y a conocer el mundo del libro para niños de manera gratuita y sencilla, y una vez así, lo que hice fue crear clientes, o sea, gente que después venía a la librería a comprar porque había entendido lo maravilloso que era esa relación que se construía con sus hijos. Entonces así se fue creando todo, o sea, la distribuidora nos daba la espalda para poder ir haciendo el proyecto editorial poco a poco. La librería nos permitió conocer lo que circulaba en el mercado, la biblioteca conocer a nuestro público, y así hicimos una cosa que me parece que era más lógico que dedicarme a hacer otra cosa, ¿no? Mira, estaba trabajando siempre en lo mismo y haciendo de una vez una construcción que me permitía sobrevivir. Y que en este proceso del que menciona de algo posterior de la edición, lo hacen con una visión muy particular, que es también apoyar al mercado del libro colombiano. Claro, la otra cosa que hacemos es que siempre actuamos en cada uno de los temas que trabajamos. O sea, la distribuidora, yo no me dedico a traer libros para poner en la compra pública, por ejemplo.
traigo libros para que estén en las librerías, para que circulen por todo el país, para que la gente los conozca. En la librería no tengo una exhibición de los libros que produzco o que importo. Están mezclados y la librería está organizada para el público, no solamente para la distribuidora. Y después hacemos trabajos de investigación, que es lo último que he hecho, que es un trabajo de investigación sobre la edición colombiana. O sea, cuando en el idioma español hay tantos libros circulando de tantos países que es muy confuso qué es de qué. Por ejemplo, yo tengo Caré hace 40 años, entonces la gente no sabe que Caré es un proyecto que nació en Venezuela y que ahora está radicado en Barcelona. Entonces ellos piensan la gente piensa que Caré es un proyecto colombiano. Entonces lo que hicimos fue hacer un trabajo de investigación para destacar lo que se hace en el país. Y queremos ir más allá, queremos no solamente hacer esto, que es ahora el catálogo de literatura infantil colombiana, es decir, los libros editados en este país por empresas de todos los tamaños, independientes, reindependientes, recién nacidas, multinacionales, grandes empresas, todo el mundo, pero los proyectos que se hacen en Colombia, la página es ligcolombia.com.co, y quisiéramos expandirlo además a América Latina, esa es como la idea, ¿no? Porque lo que queremos es como hacer como con los vinos, la denominación de origen, que uno sepa cada libro dónde nació y dónde viene y por qué es así. O sea, no para aislarlos y separarlos, sino para entenderlos también en su contexto. Eso hago. Y creo que eso es algo maravilloso, ¿no? El poder también a veces entender el libro en su propio contexto, ¿no? A veces también de eso nos sirve a veces las presentaciones del libro, conocer a los autores, que es lo que también nos da una dimensión muy distinta de los libros, ¿cierto? La experiencia que hay alrededor de ellos. Exactamente. Y nosotros acá, de todas maneras, en el Fondo de Babel tenemos autores chilenos, argentinos, muchos brasileños, no tengo mexicanos todavía, pero digamos de América Latina sí tenemos de casi todos los países, pues por lo menos de Sudamérica. Y creo que esta interculturalidad es muy importante también para mostrar los distintos entornos, justo como lo que hablaba. Pero bueno, muchas veces cuando se habla de las personas que están detrás de los libros de literatura infantil y juvenil, hablan de que son los libros que les hubieran gustado leer de jóvenes, de niños. Y en su caso, ¿por qué es esa motivación? No, a mí siempre yo crecí en una casa con libros y con padres que estaban leyendo todo el tiempo. Eso es fundamental, que desde que era niña me compraban libros y eso pues ese gusto viene de ahí, ¿no? Pues de la infancia y de la familia y de todo eso. Pero yo los libros, no estoy pensando en mí ni en mí misma cuando era una niña, sino estoy pensando en el mundo de hoy. O sea, ¿qué me gustaría ofrecer? Realmente no es hacer por hacer, sino tener el cuidado de escoger para que haya un libro nuevo que diga algo de verdad. En este mundo en el que está tan saturado, que hay tantos libros, a veces uno se pregunta ¿para qué uno más? ¿No? Ese es el tema. Entonces yo pienso en eso, en qué haría realmente, qué haría falta, qué me gustaría decirle a los niños de mi país o de América Latina que nos lee, ¿qué quisiera ofrecerle? Es eso, más que yo misma, o sea, yo soy el niño interior y de todas esas cosas, no. Eso no es conmigo. Y es que cada quien también tiene su proceso, sí, sus propias motivaciones, y justo por eso es que lo preguntaba. Claro. Me parece muy interesante saber las motivaciones, porque a partir de ahí también podemos entender un poco los criterios editoriales. En este caso, ¿cuáles son, digamos, como los principales que usted toma a la hora de decidir, bueno, este libro sí vale la pena, este libro me dice algo, este libro puede decir algo para los demás? Ese es el tema. Es que no hay una fórmula, ni una manera de decir, no digo es que escojo libros que sean así, 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 no. O sea, yo hago, digamos, es primero buena literatura, que la escritura diga algo, que al leer también resuene, que motive, que emocione y que hable de este mundo, ¿no? Que hable de, digamos, puede ser de manera fantástica o lo que sea, pero que hable de lo que está de lo que estamos viviendo, lo que está sucediendo, que conmueva, que diga algo, que ponga a pensar, ¿no? Entonces eso no hay una fórmula de hacerlo, ni hay una sola manera de escribirlo, ni una sola manera de hacerlo. Nosotros hemos experimentado también en la forma en que producimos. Por ejemplo, yo estaba un poco llegó un momento en que dije, es demasiada imagen. O
O sea, todo el mundo está hablando de la imagen y lo literario, el gusto por la palabra y por la lectura, me parece que se está perdiendo. Entonces hice una colección donde quité todas las imágenes, por ejemplo. Okay. Después recuperé las imágenes de otra manera. Digamos, puedo usar el blanco y negro o puedo usar dos tintas que me sirven para no darle tanto protagonismo a la imagen con respecto al texto, pero volver a recuperar la imagen. Hasta el último libro que hicimos que quitamos el texto y dejamos solo la imagen. O sea, digamos, siempre también estar pensando y experimentando con lo que estamos haciendo. O sea, no solamente hacer fórmula, decir yo hago libros y hago, sino que me tomo el trabajo de pensar qué es lo que ponerse nuevos retos a veces, ¿no? Sí, eso, exacto. Y pensar como las cosas de otra manera. O sea, si estoy pensando en la imagen, quiero que la imagen también participe, no que solamente decore o que acompañe, sino que también diga, que también sea un texto, que también sea legible, que haga parte del libro y de la historia. Entonces eso, digamos, eso es muy bonito, lleva mucho tiempo, somos muy lentos, a veces demasiado, pero pues, Pero esa lentitud también va siendo a partir del proceso creativo, ¿no? Cada quien tiene su propio ritmo. Exactamente, y digamos que el ritmo mío es despacio, pensando y reflexionando a veces mucho. A veces hay un libro que fue el primero de una colección que hicimos, que nos demoramos 9 años. Wow. Entonces la gente me decía, 9 años, yo decía, sí, pero es que el autor estaba soltero y teníamos que esperar a que tuviera 3 hijos, por lo menos. Y el ilustrador estaba en el bachillerato, tenía que ir a la universidad, aprender a dibujar y después sí empezar a trabajar. Es un chiste, pero digamos, la idea no es demorarse todo eso. Yo digo que cada libro tiene su tiempo y su ritmo y no hay que forzar los ritmos. Sí, hay un libro que creo que justamente también es de Babel, Entre la espada y la rosa, sí, que tiene su introducción de Marina Colasanti, que menciona ahí que a veces un cuento está muy verde para el autor, o a veces el autor está muy verde para el cuento, y entonces tiene que esperar para que se pueda publicar. Exactamente. Bueno, creo que ustedes tienen un gran catálogo muy interesante que tiene muchas ideas, que nos pone a pensar de distintas formas, distintas reflexiones que podemos sacar a partir de las preguntas que nos pueden plantear de repente, incluso a través de la fantasía. Y me gustaría preguntarle, ¿cuáles son, si es que se puede definir, porque esto es muy difícil, algunos de los libros que más disfrutó trabajando de los que han publicado? No, yo disfruto todos. O sea, si no lo disfruto, no lo hago. Claro. Sí, pero digamos, en el último que estuvimos, que fue, digamos, que nos ocupó toda la pandemia y que lo terminamos, es el de Jairo, que está ahí. Y Rafael Yocten, que empezó con un texto de Jairo y un boceto de Rafa, y que durante el tiempo de trabajo y mientras buscábamos la forma de expresar y cómo se iba a dibujar, terminamos en un libro en blanco y negro donde desapareció el texto de Jairo. Por eso ese libro tiene invertido los autores, dice, siempre se pone, Rafael. Es una convención, primero Jairo y después Rafael, este dice primero Rafael y después Jairo. Estuvimos 4 años, es un libro que todavía no nos hemos podido sacar de encima, lo terminamos el año pasado, por esta fecha, entonces todavía, y no lo hemos, o sea, es muy difícil, porque es un libro en el cual invertimos mucho tiempo y mucho trabajo, sobre todo Rafa dibujando. Entonces, claro. Y ahora estamos en este de Ibar Dacol, que es el que está atrás. Oh, wow. Bueno, uno de los autores más conocidos de Babel también, ¿no? Ibar. Y de Colombia, digamos, que es uno de los pioneros de la literatura infantil colombiana. Entonces, es un cómic de Ibar con los chigüiros, es una historia muy simpática y muy divertida que por diferentes circunstancias no hemos terminado, pero que en un par de meses ya va a estar. Muy bien, estaré buscándolo por ahí. De hecho, Ibar tiene un gusto bastante especial por los chigüiros, ¿cierto? Sí, claro. O sea, bueno, eso digamos que los chigüiros es un proyecto con el que él empezó. Esos libros silentes que nosotros rescatamos o sea, ese libro tiene 40 años. ¡Wow! ¿No? Ese libro, o por ahí cerca, 37 o una cosa así. La colección de chigüiros. Entonces, eso lo hizo Editorial Norma y cuando cumplieron 20 años ya lo habían sacado del catálogo y yo lo rescaté y lo volvimos a hacer acá y son los libros que nos mantienen.
Y de hecho tuve el gusto de conocer a Ibar Dacol en una feria del libro allá en mi país, en México, en Veracruz. Y fue un gusto también escucharlo hablar sobre su proyecto de Chigüiro. Interesante también su idea de este tipo de libros, en el que a veces pensamos, digo, usualmente, de que el libro es puro texto, ¿no? O el libro es texto con imagen, pero también puede prescindir del texto y que incluso puede tener la creatividad de un escritor, como en el caso de Hug con Jairo. Claro, y en el caso de Ibar, que son esos libros para más chiquitos, que es, digamos, que es una narración, él tiene una narración ahí, no son imágenes sueltas, hay una narración y el chiquito cuando los ve aprende, ¿no? Y se devuelve y entiende que es una acción que sucede hacia adelante, y eso es como aprender la mecánica de la lectura, y de verdad es el libro que nos mantiene. Los chigüiros son así, o sea, sin los chigüiros estaríamos mal. Es que además son muy tiernos estos animales. Pero bueno, ustedes también han logrado muchísimos méritos, digamos, en ciertos premios, por ejemplo en Bolonia, en la FIL Guadalajara, entre muchos otros. Y me gustaría saber, más allá, digamos, como de esto que se ve afuera, de que, bueno, son muy exitosos los de Babel, ¿qué se siente estar, digamos, en...? Pero eso digamos que esto es una cosa que es... bueno, que está bien, está bonito el reconocimiento, nosotros muy agradecidos con Bolonia, con la FIL de Guadalajara, imagínense, después de tantos años recibir es un honor, sí, claro. Además recibirlo en Guadalajara, o sea, esa es una cosa increíble, pero nosotros seguimos siendo los mismos, seguimos trabajando igual, nos demoramos lo mismo, no tenemos ningún, o sea, eso del estrellato tampoco viene con nosotros, está muy bien, nos ha permitido tener cierto liderazgo, cierto reconocimiento aquí para decir ciertas cosas, pero no más, o sea, digamos, el éxito de un editor no son todos los reconocimientos, sino el público y los lectores. Ese es el reconocimiento que un editor más aprecia y que espera. El público, en este caso los niños. Claro, los niños, que lean los libros, que les gusten, que el trabajo que hacemos no se pierda. Eso es más importante que digan que esta señora trabaja no sé qué. Eso es secundario. Y en este caso, lo que hablas también de este impacto que ha tenido en los jóvenes, ¿nos podrías, bueno, niños y jóvenes, ¿nos podrías platicar de alguna experiencia que también haya sido, digamos, como estos grandes premios, pero en eso que te hace sentir más? No, es, digamos, la cosa, digamos, el reconocimiento de Ibar, que es increíble, lo que se ha logrado aquí y por fuera, que se ha hecho con un trabajo constante y de cuidado de toda su obra desde la editorial. Yo soy como... Ibar tiene un agente, por supuesto, es un mexicano además. Pero digamos que yo soy su cuidadora de su obra aquí y el reconocimiento que tiene con toda la comunidad es increíble. Ver cómo llegan los niños, llegan los muchachos ahora que más grandes que tú, por supuesto, con sus hijos, con sus libros, y lo reconocen todavía, eso es lo mejor que nos ha pasado. El resto es pues eso, ver como la reacción, ver cuando un lector llega a la Feria de Guadalajara y dice, ¿qué más publicó en esta colección que me encanta? Por favor, quiero leer. Eso es suficiente, así sea uno solamente, me parece que es lo mejor. Bueno, pues muchísimas gracias por compartirnos todo esto, que creo que nos dejas bastante interesados también en este proceso de la edición. Nos compartes mucho también, digamos, como de esta emoción que causa este impacto en los niños, niñas y jóvenes que se acercan a los libros y que, bueno, ha sido un placer escucharte. Gracias, Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y vernos, y bueno, los invito a que si están por acá en Filmos, se den una vuelta por acá en el estante número... aquí va a ver. Es que es no sé, 17, 21 creo. Ese era el 17 al fondo. Bueno, por ahí lo encontrarán seguramente. Sí. Así que, y si no, pues los invitamos a que también puedan acercarse a algunos de los libros de Babel. Es un proyecto muy padre. La verdad, he leído varios libros de ustedes y me han encantado. Así que es algo que vale la pena mucho y los invito a que se puedan acercar. Así que nos vemos hasta la próxima y muchas gracias. Chao, gracias.